Y tengo 3 suscriptores. 3 suscriptores tengo. 3. 2 amigos y un nazi. Ido. Estoy bailando hace 6 horas más o menos. Cerrá el orto, Tati, andate para allá que tengo 3 suscriptores. ¿Qué te pensás? Yo, 3 suscriptores más, llego a los 6 y me cambio el apellido para no ser tu hermano, pedazo de sucia roñosa. ¿Qué tal, mis estimados infantes? ¿Cómo están? Pues bien, gente, ahora tengo un micro con el que podré grabar y dejar de usar Loquendo. También para estar más cómodo al momento de editar y también para brindarles el mejor material para ustedes. Pero bueno, ese no es el caso. Hoy vengo con otro iceberg muy interesante sobre una de las guerras más sanguinarias de la historia, el antes y un después de la humanidad. Hoy vengo a traerles el iceberg de la Primera Guerra Mundial. Pues, sin nada más que decir, comencemos. Francisco Fernando, archiduque de Austria, fue un archiduque de Austria, príncipe imperial de Austria, príncipe real de Hungría y Bohemia hasta 1914. El 28 de junio de 1914, aproximadamente a las 11 de la mañana, Francisco Fernando y su esposa Sofía fueron asesinados por Gavrilo Princip en Sarajevo. Esto desencadenaría como excusa que todos los países se armaran y comenzaran la Primera Guerra Mundial. Las guerras de las trincheras fue un tipo de guerra en esa época más mortíferos de la historia. Durante la guerra, ambos bandos cavaban huecos entre 2 a 3 metros para protegerse de las ráfagas de disparos del oponente. Se dice que varios soldados pasaban meses dentro de estas en pésimo estado, tanto así que muchas cifras revelan que varios soldados murieron más por las condiciones de vida de las trincheras que por las balas. Nadie podría salir, puesto que la mínima que veía en movimiento eras blanco fácil para ser asesinado y no recibías una despedida digna, puesto que los cadáveres no eran recogidos y se quedaban en donde eran abatidos. Dura realidad para los soldados que les tocaba vivir. Sin lugar a dudas, los gases eran un peligro para todos los soldados, su mayor temor. En plena guerra, los efectos de estos gases eran tan preocupantes que era muy difícil disparar sin ver. Habían gases de todo tipo, desde los gases lacrimógenos hasta uno mortal como el gas mostaza, que más adelante hablaremos de él. Al principio a los soldados les dificultaba seguir avanzando con los gases, tanto así que a las primeras usaban pañuelos con su propia orina para cubrirse la cara y evitar los efectos en ella. Ya tiempo después empezaron a fabricar máscaras antigas, para así ya no sea un gran problema para ellos. Se dice que solo el 3% de bajas de soldados fueron por los gases. Curiosamente, los alemanes fueron los que más usaron gases para atacar a sus oponentes. Los tanques fueron esenciales para la guerra, puesto que eran casi indestructibles y difíciles para las tropas enemigas. Mayormente los ingleses y franceses dominaban en tanques a los alemanes, que las tenían muy complicadas hasta con ametralladoras para derribarlos. El más destacado y encima que hizo su debut en la guerra fue el tanque británico Mark I, que se caracterizaba por tener la capacidad de atravesar trincheras debido a su forma romboidal. Se le considera a este último como el primer tanque de la historia. La batalla de Verdún ocurrió entre el 21 de febrero hasta el 16 de diciembre de 1916. Es considerada la batalla más larga y más sangrienta de la Primera Guerra Mundial, en donde habían muertos cada minuto, llegando a contar más de 1 millón de bajas. Obviamente esta batalla se desarrolló en las trincheras, en donde varios soldados eran reemplazados por otros, por lo que prácticamente la guerra era solo en las trincheras y todos los países mandaban sus ejércitos a esos lugares. Incluso soldados seguían disparando sin una pierna o una mano, o hasta ciegos disparaban hasta que sean muertos y reemplazados, y su cuerpo olvidado.
El Tratado de Versalles fue un tratado de paz que se firmó en dicha ciudad al final de la Primera Guerra Mundial por más de 50 países. Este tratado terminó oficialmente con el estado de guerra entre Alemania y los países aliados en la Primera Guerra Mundial. Prácticamente sentenciaba la derrota de Alemania al estar acorralada y perder a sus aliados como el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, que ya habían sido vencidos y firmaron sus respectivos tratados de rendición. Una de las cosas que se decía en el Tratado de Alemania era que ésta debía estar responsable de toda la guerra y tenía que pagar en costos todos los daños perdidos. Mucha gente piensa que no debió firmarse el tratado, pero eso se verá más adelante. A diferencia de las trincheras que todo el mundo conoce durante la Primera Guerra Mundial, por el lado de los alemanes no tenían muchos problemas en las condiciones de vida, puesto que las trincheras alemanas estaban muy bien equipadas, tenían baños, buena comida, camas, así incluso tenían tiempo como para jugar a las cartas o fumar. Es por eso que se dice que los alemanes tenían todo planeado para la guerra, y que no iba a ser tan difícil, según ellos decían. La paz armada fue un periodo antes de la Primera Guerra Mundial en donde todos los países involucrados convivían en armonía, pero preparándose para la futura guerra que se avenía. Oh shit, rimó. Mejoraban sus armas, entrenaban mejor a los soldados, compraban armamento a Estados Unidos, etc. Solo tenía que llegar una excusa para iniciar de una vez la guerra y ver quién dominaba a todos. Y pues, con la muerte del archiduque Francisco, fue el detonante de lo que todos conocemos hoy en día. Los corredores eran personas autorizadas de mandar mensajes a los enemigos. Estos tenían que ir por rutas muy escondidas para no ser pillados y llegar hacia su destino. Cuando un general enemigo se percataba de un corredor, este lo recibía con honores, puesto que muy pocos corredores llegaban a bases enemigas esquivando las balas y evitar siendo asesinados. Si un corredor no llegaba en un determinado tiempo o era asesinado, era sustituido por otro hasta que llegara el mensaje. Si ya habíamos hablado de los gases, no podían faltar las armas químicas. Los alemanes eran protagonistas y hacían toda clase de experimentos para lograr crear un arma mortal para neutralizar a los enemigos. También se le denominaba guerra química por la infinidad de experimentos para lograr tener armas tan letales para superar a simples balas y acabar con miles de soldados. El más característico es el gas mostaza, pero más adelante hablaremos específicamente de ese gas. Como llevamos hablando ya de Alemania en todo el iceberg, pues se dice que los alemanes incitaron a los demás países para iniciar una guerra y poder dominar a todos, ya que desde años antes de la guerra se veía cómo los alemanes reforzaban a sus soldados, compraban muchas armas, hacían experimentos para armas químicas, por lo que las demás potencias también hicieron lo mismo durante la paz armada, hasta que inició la guerra. Alemania pensaba que ganaría la guerra, pero eso no fue así después de todo. Vamos con el famoso gas mostaza. Pues resulta que durante la guerra de las trincheras, los alemanes empezaron a experimentar con armas como los gases para erradicar a los aliados. Primero fue con los gases lacrimógenos, que dificultaban el avance de las tropas inglesas y evitaban atacar, pero poco a poco podrían librarse del gas. Por lo que los alemanes decidieron crear un gas mortal que directamente afectara a los aliados. Es por eso que se creó el gas mostaza, en donde afectaba de diferentes partes del cuerpo, dándote tumores, irritación, etc. Sin duda, fue un problema para los aliados al estar en estas situaciones. ¿Recuerdan en La Mujer Maravilla al general Ludendorff? Ese que pensábamos que era el villano, pues sí existió.
Pues Erich Ludendorff fue un general alemán que fue líder junto a Paul von Hindenburg de la Alemania de la guerra. Después de la Gran Guerra, Ludendorff se convirtió en un destacado líder nacionalista y promotor de la famosa leyenda de la puñalada por la espalda, que se hablará más adelante. De 1914 a 1918 estuvo al mando con Hindenburg de Alemania hasta su renuncia en el Tratado de Versalles. Este personaje fue muy importante para Alemania al promover la ambición alemana de conquistar el mundo, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. La tregua de Navidad fue uno de los momentos más sorprendentes de la Primera Guerra Mundial, puesto que soldados alemanes e ingleses dejaron su odio al lado y compartieron juntos la Navidad de 1914. Se dice que los soldados alemanes prendían velas, ponían árboles de Navidad, cantaban canciones navideñas, ambos se juntaban para jugar a las cartas o fumar un cigarrillo. Hasta incluso se armó un partido de fútbol entre soldados alemanes e ingleses. Todo fue muy bonito en esas épocas. Lastimosamente la tregua solo duró hasta 1916, debido a que a los oficiales alemanes no les gustaban las treguas, por lo que mandaban atacar a los ingleses durante los días navideños. Es increíble cómo tantos males que hubo en la Primera Guerra Mundial podía resaltar algo tan bonito y simple como una simple Navidad. La deuda de Alemania se refiere a todos los gastos en destrucción, indemnizar a las familias de soldados caídos, etc. de Alemania hacia los países aliados por un valor de 226.000 millones de marcos de oro, una cifra imposible. Obviamente Alemania se gastó un montón de dinero y curiosamente lo terminó pagando en 2012. Mucha gente piensa, y sobre todo los alemanes, de que la guerra no tuvo ganador, puesto que la guerra se terminó por un tratado de paz y no en el campo de batalla. Esto indignó mucho a los alemanes, que agarraron odio al tratado de Versalles. Y es que claro, muchos se preguntaban en esa época quién ganó la guerra y no aceptaban que terminara en mesa, debían terminar como hombres y luchando hasta el final. Es por eso que en esas épocas no toleraban los alemanes a los ingleses, franceses o estadounidenses. Como dije en un principio, este fue el que mató al archiduque Francisco de Austria, que fue excusa para iniciar la guerra, pues Prince pertenecía a un movimiento juvenil separatista de ideales yugoslavos, con corte anarquista conocida como Joven Bosnia, que luchaba por la liberación de Bosnia y Herzegovina, del dominio austrohúngaro y su integración a Serbia para la creación de un Estado nacional yugoslavo. Pues Gavrilo Princip fue condenado por el atentado a 20 años de prisión en la fortaleza de Terezín, que actualmente es República Checa, donde murió de tuberculosis, víctima de toda clase de torturas el 28 de abril de 1918. Algo que muy pocas personas conocen, a no ser que sepas mucho del tema, es que México estuvo a punto de unirse a la guerra. Resulta que durante la guerra, Estados Unidos aún no estaba involucrado, pues solo era un país exportador de armas para todos los países que les vendía. Varias veces Estados Unidos le hicieron cosas que provocaría su posible participación en la guerra, pero esta seguía siendo neutral, según decía en ese entonces el presidente estadounidense Woodrow Wilson. Es más, Wilson tenía acuerdos con Alemania para no atacarse entre sí. Hasta que llegó un punto en donde los alemanes enviaron un telegrama a México para atacar a Estados Unidos. Este último se enteró, y fue entonces como Estados Unidos le declaró la guerra a Alemania. Al principio tenían planeado atacar México, por ser cómplices de los alemanes. Por lo tanto, México se estaba preparando para un posible ataque estadounidense. A fin de cabo, Estados Unidos decidió no atacar a México, llevar todas sus tropas a la guerra en contra de Alemania. Manfred Albert von Richthofen, conocido como el Barón Rojo, fue un piloto de cazas alemán durante la Primera Guerra Mundial. Es considerado el as de ases de la guerra porque consiguió derribar 80 aeroplanos enemigos. El Barón Rojo es considerado el mejor piloto de la Primera Guerra Mundial, ya que en 1918 era un héroe de los alemanes y respetado por sus enemigos. Su unidad derribó a 88 aviones británicos de un total de 151 victorias obtenidas por los alemanes. Por ello recibió la medalla Paul Leverett. Puta que buen alemán tengo, causa. Richthofen fue derribado y muerto en la mañana del 21 de abril de 1918, cerca de Vaux-sur-Somme, al norte de Francia.
Se ha debatido mucho sobre sus diversos aspectos de su carrera, especialmente sobre las circunstancias exactas de su muerte. Es uno de los pilotos de guerra más famosos de todos los tiempos y tema de numerosos libros, películas y otros medios. Mucho antes de la guerra, Francia y Alemania tenían sus diferencias. En 1870, Alemania quería los territorios de Alsacia y Lorena, que eran parte de Francia, pero esta última impedía la invasión alemana al territorio. Después el canciller de Alemania, Otto von Bismarck, decidió aliarse en secreto con el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Ruso, para así crear una alianza para declararle la guerra a Francia. Era el plan perfecto para los alemanes, y así tenían que iniciar una futura guerra. Pero no duró mucho, puesto que en 1878 se disolvió debido a los conflictos entre Austria-Hungría y Rusia por la guerra de los Balcanes. ¿Se imaginaban que hubiera sido de la historia con esta alianza de los tres emperadores? Las Biblias de bolsillo eran lo más recurrente entre los soldados de la guerra, puesto que las madres de estos decían que al llevar una de estas podías protegerte y estar al lado de Dios a todo momento. Muchos de estos leían sus Biblias para suplicar a Dios e implorar peticiones durante la batalla. Curiosamente se reportan 2 casos de Biblias de bolsillo que salvaron la vida a 2 soldados ingleses, a evitar la perforación de esta bala al cuerpo. El sargento Stubb está considerado como el perro de guerra más recordado de la Primera Guerra Mundial y el único perro en ser recomendado para un ascenso a nombrado sargento por méritos en combate. Fue esencial en varios momentos durante las trincheras. Fue de muy utilidad para detectar granadas, avistamientos de alemanes, hasta incluso ayudó en la captura de un espía alemán infiltrado en las tropas francesas. Después de la guerra se convirtió en toda una celebridad en Francia, hasta su muerte en 1926. Durante la guerra la emancipación de las mujeres fue brutal, ya que, como los hombres fueron enviados a la guerra, las mujeres se quedaron solas, por lo que poco a poco empezaron a realizar mejores trabajos. Hasta incluso fueron vitales en la enfermería para atender a soldados heridos en Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Consiguieron trabajos en fábricas mientras los hombres estaban en la guerra, por lo que la economía de los países no fue tan perjudicada después de todo. Y claro, cuando terminó la guerra todo volvía a la normalidad. Es por eso que las mujeres se comenzaron a darse al mundo y ser capaces de trabajar en mismos trabajos como los hombres. Esto es algo simple de explicar. Resulta que Alemania no estuvo de acuerdo en los tratados de Versalles. Los gobernantes sí, obvio, pero los ciudadanos no. Se sentían humillados, pensaban que la guerra no acababa, que si debían perder en el campo de batalla. Es por eso que bastantes alemanes estuvieron con rencor y tenían algo que hacer para no quedar de esa manera. Humillados, no. Hasta que llegó Hitler y bueno, eso es parte de otro video. Por lo que era mejor vencer a Alemania en el campo, para así conquistarla, por así decirlo. Aunque eso sería muy debatible hoy en día. Era perder en la cancha o seguir adelante. ¡Qué calor, qué calor! Oh, Y bueno, pues mis estimados infantes, este ha sido el video de hoy. Y sí, falta la segunda parte del video del iceberg del Perú y obviamente el video de acá. Espero que les haya gustado este video, compártelo con todos los amigos, sígueme en mi canal para seguir al tanto de los futuros videos. Si veo que este video, al igual que el iceberg del Perú, sea muy bien apoyado en vistas, en me gustas, etc., pues yo con gusto y con todo el corazón haré la segunda y última parte del iceberg de la Primera Guerra Mundial, que me ha costado mucha información y edición y horas, pero todo sea por ustedes, para ver si es que aprecian el verdadero trabajo de cualquier persona. Así que sin nada más que decir, yo me despido, soy Williams y nos vemos en el siguiente video. Un saludo.